buenos días, mis discípulos amados. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo, por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios despertó mi atención a esta maravillosa palabra, orar. ¿Qué significa orar? Y fundamentalmente, ¿cómo orar? Para tener la certeza de que nuestras oraciones fueron escuchadas por Dios y sus respuestas vienen en camino. Lo primero que debemos tener presente es que cada uno de nosotros puede orar de dos maneras. Observen, por favor, acompáñenme al libro de 1 de Corintios. En el capítulo 14 leemos el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa orar con el espíritu? Orar con el espíritu es hablar en lenguas. Fíjense, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravillosa que es la palabra de Dios, cómo a través de su voluntad, que es su palabra revelada, Dios nos muestra, nos da todas las respuestas. 1 de Corintios, por favor, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Son secretos divinos que Dios le transmite a tu espíritu. El hablar en lengua es orar con el Espíritu, la cual es la oración perfecta. Porque al no entender lo que hablamos, porque estamos hablando en una lengua desconocida, el egoísmo de nuestra parte humana no entra en la oración, pero nuestro espíritu intercede por nosotros, como lo expresa claramente Romanos 8, con gemidos indecibles. Algo dentro mío me estaba gritando, orar es mucho más de lo que te han enseñado. Intentando profundizar este tema, fui al diccionario. Según el diccionario, orar es un verbo intransitivo, dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. Esa sería la primera acepción, ¿no es cierto? La segunda acepción de orar es hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes a mover su ánimo. De esta acepción viene el significado de oratoria. Los profesionales de la oratoria principalmente son los políticos, que tienen esa rara virtud de llamar a lo blanco negro y a lo negro blanco. Y acá en Argentina lo venimos sufriendo desde hace muchos años. Miren, para ser más específico, orar es una conversación íntima con Dios, donde se expresa devoción, gratitud, confesión y súplica. Se hace en espíritu y verdad, buscando la voluntad de Dios. Vamos a pasar un tiempo recorriendo la palabra de Dios con respecto a este tema. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 6, leemos: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tremendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Esta es la exhortación a que siempre tenemos que orar de manera perseverante. Filipenses, por favor, 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, ansiosos, preocupados, si no sean conocidas que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Salmos, por favor, capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová,
de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Bueno, este fue el primer, digamos así, inquietud mía con respecto a conocer más sobre cómo orar. Lo segundo fue analizar los supuestos sinónimos de la palabra orar, lo cual me sorprendió mucho más. Fíjense, vamos a analizar cada sinónimo. En primer lugar tenemos rezar. Rezar se refiere a la repetición de oraciones o fórmulas previamente establecidas. A menudo se relaciona con la tradición religiosa y el acto litúrgico. Entonces, rezar para los evangélicos y protestantes sería, por ejemplo, repetir el Padre Nuestro. Ahora aprovecho este momento para compartirles esta tremenda verdad. ¿Sabían ustedes que el Padre Nuestro fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? Y que fue dado en la anterior administración y que por lo tanto ya no es necesario ni rezarlo ni repetirlo. Cuesta, ¿no? Cuesta entender todo el plan de salvación. Fíjense, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 15, en el versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La pregunta es, ¿antes de cuándo? Antes del día de Pentecostés. Porque desde que comenzó esta administración en la cual vivimos, nunca más se reza el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque no hace falta. ¿Y por qué no hace falta? Porque desde el momento que nosotros renacimos del Espíritu de Dios, estamos completos. Fíjense, por favor. Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Y vosotros, o sea, todos nosotros los que hemos renacido del Espíritu de Dios, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si ustedes recuerdan, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Nosotros ya estamos en el reino de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos, que juntamente con Él fuimos resucitados y nos sentamos en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta? Porque ya no es necesario. Ustedes van a ver que desde el día de Pentecostés en adelante, nadie más cita el Padre Nuestro en toda la palabra de Dios que corresponde a esta administración. Sigamos, por favor. Mateo, por favor, capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, esto ya todos lo sabemos nosotros, ¿no es cierto? No tiene sentido hablarle a Dios sino ser específico. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué deseas de parte de Dios? Dios es tu Padre. Tienes que arrimarte a Él como lo que realmente sos, que sos su hijo. Lucas, por favor, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Hoy yo les estoy transmitiendo de acuerdo a lo que Dios me enseñó y sobre todo a lo que está disponible en esta administración, qué significa y cómo debemos orar. Salmos, por favor, 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios está deseoso que cada persona que escuche esta oración se arrepienta, confiese al Salvador de los pecados y renazca del Espíritu de Dios. Porque eso es la misericordia. La misericordia es retener la ira merecida. Fíjense lo que hacían los apóstoles. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, de acuerdo a la cultura oriental, que ellos todavía estaban viviendo bajo la ley, pero no porque la ley no hubiera terminado, sino porque ellos todavía no se daban cuenta que había comenzado una nueva administración y todavía ellos eran celosos por la ley. Entonces respetaban los horarios de oración. ¿Y qué hacían? Iban y oraban, en este caso en el templo. Después
cuando viene toda la revelación de Dios al apóstol Pablo, todo esto va desvaneciéndose porque ya no tenía sentido. Yo puedo orar en cualquier momento, no hace falta que ore a la mañana, ni a las 7, a la tarde, a la noche. Yo oro cuando tengo necesidad de orar. ¿Qué otra cosa me dice a mí? ¿Qué otro sinónimo me dice, me da o me enseña el diccionario que es orar? Peticionar, dice el diccionario. Peticionar es hacer una solicitud formal y específica a Dios, buscando su intervención directa en una situación o necesidad. Veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué ocurre? Él nos oye. Dios nos está asegurando, nos está dando la certeza y nos confirma que si nosotros oramos correctamente conforme a su voluntad, Él nos oye. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y ¿qué dice la palabra de Dios? Le será dada. ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas inspiración? Pedísela a Dios, yo se la pido permanentemente para poder manejarme cada vez imitando mejor a Jesucristo. Hay veces que yo intento hacer las cosas y para estar seguro le pido sabiduría a Dios, le pido dirección a Dios. Daniel, por favor, capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Es necesario hoy hacer la oración en ayuno, silicio y ceniza? No. Pero este ejemplo, o sea, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, fue escrito, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo aprender de Daniel. No tengo que cumplir literalmente en ayuno, silicio y ceniza, porque eso estaba dirigido a esa administración en particular. Yo no me hace falta el ayuno, no me hace falta el silicio y no me hace falta la ceniza. ¿Por qué? Porque ya soy hijo de Dios. Mi relación es diferente a la relación que tenía Daniel con Dios. Filipenses, por favor. Capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, nuevamente, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tenemos que ser específicos. ¿Qué otra cosa o qué otro sinónimo es orar? Pedir. Pedir implica hacer una solicitud humilde a Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él y su poder para proveer o intervenir en nuestras vidas. Esto es fundamental, es clave. Si yo no tengo conciencia de que yo soy simplemente un mortal del cual yo dependo de Dios, y más en este tiempo que yo soy un peregrino hasta que el plan de Dios se consuma y se complete, y yo esté revestido de vida eterna y de incorruptibilidad, dependo de Él, de su poder para proveer e intervenir en mi vida. Fíjense, por favor, Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hace falta un diccionario para entender este contexto tan simple. ¿Qué te está diciendo Dios? Pedid, que se te va a dar. Buscad, que vas a hallar. Llamad, que se te va a abrir, se te va a abrir. ¿Se dan cuenta? Así de simple tenemos que actuar, literal a lo que dice la palabra de Dios. Santiago, por favor, fíjense esta exhortación en el capítulo 4, el versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardáis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Qué maravilloso que es la palabra de Dios. ¿Qué te está haciendo falta? Pídela a Dios, pero pídela y pídela y pídela hasta que Dios te responda. Salmo, por favor,
capítulo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sin palabras. Juan 14, versículo 3, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Chicos, no hace falta más nada que actuar literalmente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué otro sinónimo me dio a mí de orar? Rogar. Rogar es suplicar con insistencia y fervor, mostrando una necesidad apremiante. Es una actitud de humildad y desesperación en busca de la ayuda de Dios. Y acá tengo un hermoso contexto para compartirles. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, en el capítulo 18, y comenzando a leer el versículo 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Clarito, ¿no? Versículo 4. Y él no quiso, porque era un juez injusto, por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ese juez era injusto, pero era sabio, era inteligente. Dijo: no, con tal de que esta mujer no la vea mal, le hago justicia. Ahora, lean el contexto y sigue diciendo: ¿cómo va a actuar Dios, que es el Dios justo? Esa es la pregunta que yo te hago para que tú te respondas a ti mismo. Mateo, por favor, capítulo 9, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Padre, envía obreros a la mies. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Éxodo, por favor, capítulo 32, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Súper específico Moisés, ¿no? Así tenemos que actuar con Dios. Marcos, capítulo 5, versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Qué tremendo! Hay que ponerse en el lugar de esta persona que su hija estaba agonizando. ¿Qué otro sinónimo me dio el diccionario relacionado con la palabra orar? Suplicar. Suplicar es un clamor profundo a Dios desde una situación de angustia o necesidad extrema. Expresa una solicitud de misericordia, apelando al favor divino de Dios. Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 6, versículo 21. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Qué maravillosa oración, ¿no? No solamente por él, sino por todo el pueblo de Israel. Salmos, por favor, capítulo 28, versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Hebreos, por favor, capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su respeto reverente. ¡Qué maravilloso! Si Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, oró de esa manera, ¿cuánto más tenemos que orar nosotros, que somos el árbol seco? Primera de Reyes, por favor, capítulo 8, versículo 28. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti.
Realmente al compartir esta enseñanza me siento exhortado a orar y orar y orar y orar. En algún lugar supe leer de que orar es como respirar para un cristiano. Orar tiene que ser como respirar para un cristiano. ¿Qué otra cosa o qué otro sinónimo me dio el diccionario cuando yo puse orar? Implorar. Implorar significa pedir fervientemente con urgencia y clamor, casi al borde de la desesperación, confiando que Dios pueda intervenir con poder. Veamos algunos ejemplos. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jehová su Dios, desde el vientre del pez. Traten de imaginar esa situación. Estás dentro del pez. Ya hace 3 días que estás allá adentro. ¿Cómo crees que vas a orar? Trata de imaginártelo. Yo me río de solo imaginarme a mí en esa situación. Les puedo asegurar que implorar por 100 sería mi oración. Lucas, capítulo 8, versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Gloria a Dios que hasta los espíritus del diablo se arrodillan delante de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 26. Y oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Nuevamente, la oración, no solamente por mí, sino por mi pueblo, por mi nación. ¿Cuánto tenemos que orar por Argentina? ¿Cuánto tenemos que orar por las personas para que Dios las redima? Para que Dios las perdone de su error, de sus crímenes, de sus robos, y sean personas correctas conforme a la voluntad de Dios. Eso se logra con oración. Mateo, por favor, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso es orar e implorar prácticamente con desesperación. Pero además de todas estas definiciones y acciones que implica orar, deseo destacar para mí la más importante y está bellamente expresada en este registro bíblico. Por favor, acompáñenme al libro de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 23 dice: Porque de cierto os digo, que cualquiera, dice Jesucristo, que dijere a este monte, y Jesucristo lo señala, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por favor, analicen cada palabra de este registro bíblico que yo acabo de relatar. Las palabras tienen poder. Dios nos dio esa autoridad. Aprende a decretar en tu vida para obtener lo que anhelas. Esa es mi exhortación. Las palabras tienen poder. Confiesa, decreta en tu vida lo que tú deseas. Decrétalo. Las palabras tienen poder y créelo, por supuesto. Y por último, chicos, y no menos importante, versículo 24. Por tanto, dice Jesucristo, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Para entender el tiempo verbal de un verbo, debemos hacernos la pregunta: ¿cuándo? Recibiréis es un verbo que habla de futuro. Una pregunta interesante que nos podemos hacer es: ¿cómo yo puedo creer en un futuro si lógicamente todavía no lo tengo? Porque está en el futuro. Imaginándolo con la mente, o dicho de otra manera, visualizándolo. Ese es el secreto más poderoso para recibir respuestas a nuestra oración. Miren, les quiero contar mi experiencia con respecto a este tema.
Cada vez que le oro a mi Padre por una petición específica, lo hago de esta manera. Primero, oro con mi entendimiento, tratando de hacerlo de la manera más específica. Ejemplo, una casa, una moto, un ascenso en mi trabajo, más dinero y cuánto deseo ganar. Tenemos que ser específicos con Dios. No es decir, Padre, te oro para ganar más dinero. ¿Cuánto querés ganar? Ponele un número. Y Dios va a empezar a mover el universo para atraer hacia ti el dinero que necesitas para suplir todas tus necesidades. Así funcionan las leyes universales que Dios creó. Eso es lo primero que yo hago, oro con mi entendimiento. Y lo segundo que yo hago es oro en lenguas. Hablo en lenguas, cierro mis ojos, comienzo a hablar en lenguas, imaginando en mi mente lo que deseo. Por ejemplo, si yo quiero una moto, yo imagino una moto, la marca de la moto, el color de la moto, la cilindrada de la moto, hasta intento imaginar el olor de la moto que estoy recibiendo. Hasta lo siento el olor a nuevo que tiene esa moto, porque estoy orando por una moto 0 kilómetros. Cuando logro conectarme perfectamente con nuestro Dios, la respuesta de Él es inmediata. Me ha pasado un montón de veces, cientos de veces que yo he logrado conectarme con Dios y lo que yo he necesitado en ese momento, ¡pum!, al instante Dios me dio la respuesta. Otras veces en que no logré conectarme, pero no porque Dios falle, sino porque yo estoy distraído, estoy ansioso, estoy angustiado, lo que sea que me esté pasando emocionalmente, lógicamente, no logro conectarme perfectamente. Entonces, esa respuesta no la recibo inmediatamente. ¿Pero qué hago? ¿Me condeno porque no logré conectarme con Dios? No. Si Dios sabe que yo soy ser humano y que 2/3 partes de mi cuerpo, de mi ser, son alma y cuerpo, que se termina. Porque eso no es eterno. Tanto el alma como el cuerpo no es eterno. Lo que es eterno es el espíritu que Dios nos dio. Eso sí es eterno. Pero ¿qué hago? Yo sigo en la etapa de crecimiento espiritual, pero tengo la certeza que cada vez lo logro a esa conexión perfecta con Dios más frecuentemente. Y yo te puedo asegurar que si tú aprovechas esta enseñanza y la aplicas en función de todo lo que yo he logrado transmitirte, te garantizo, te aseguro que vas a recibir de Dios todas las peticiones de tu corazón. Que esta enseñanza te fortalezca, te edifique, te consuele, para gloria del Dios el Padre, para gloria de su palabra y para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga y te veo el próximo domingo. Chao, chao.